Dice el refrán popular que cada cual habla de acuerdo a cómo le fue en la fiesta. Sin embargo, hay que recordar las palabras del entonces precandidato presidencial Daniel Quintero el 8 de octubre a las 7:10 de la mañana en Blue Radio, en donde afirmó el precandidato en aquel entonces, Daniel Quintero, que para la consulta del 26 de octubre iba a votar el 40% del censo electoral. Eso equivaldría a 16 millones de colombianos. Pero el pasado 26, en la consulta del pacto histórico, solo votaron 2.600.000 ciudadanos, a los cuales hay que descontarle los votos nulos, los votos no marcados y los votos por el que fue candidato Daniel Quintero. O sea que en realidad los votos de la consulta fueron un poco más de 2 millones. Sin embargo, no se puede ningunear esa cifra por parte de los sectores de la democracia liberal, puesto que indudablemente el petrismo tiene su rebaño y no importa que sus principales dirigentes eructen estupideces, porque ese rebaño defiende esas estupideces, las promueve y las hace suyas. Y cuando hablamos de esto, hay que decir otro refrán popular: ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Así que cuando hablamos de ese rebaño, tenemos que recordar que la secta comunista históricamente no le ha preocupado las grandes mayorías. Eso desde el sátrapa Vladimir Lenin en Rusia, que hablaba de los revolucionarios profesionales, y no era por su capacidad ideológica y por su concepción del Estado, sino lo llamaba revolucionarios profesionales porque a sangre y fuego y mediante genocidios defendían el régimen bolchevique. También hay que recordar los guardias rojos durante el gobierno de Mao Zedong en China. Los guardias rojos que subyugaban al resto de la población. Y era una minoría frente a los millones de habitantes que existían en la China. También Pol Pot en Camboya tuvo sus Khmer rojos, que mataron a más de 3 millones de camboyanos. Recordando que Pol Pot también era uno de los exponentes
máximos del comunismo en Asia. En Cuba, bajo la dictadura comunista, existen los comités de la defensa de la revolución, que son los que se encargan de someter y de aplastar a las masas en la isla. Hugo Chávez también creó los colectivos chavistas, que son una minoría que defiende el régimen y que no importa que Nicolás Maduro se robe las elecciones, como pasó en julio del año pasado, sino que esos colectivos se portan como verdaderas pandillas que asolan al pueblo venezolano si quiere protestar. No solo lo subyugan mediante el espionaje, sino mediante la tortura, mediante el amedrentamiento y mediante la fuerza bruta. Y también en Colombia ya se está hablando de la milicianización, y por eso vemos las guardias campesinos, las guerrillas que siguen campeando y que en muchos sectores, prácticamente en muchas regiones de Colombia, son los que someten y son gobierno prácticamente, violando claramente la soberanía nacional. Esa soberanía que no es solamente en las fronteras para defender el territorio, sino la soberanía también se da cuando el Estado hace presencia en todas las regiones. Pero si hay un Estado débil y complaciente, como hace el gobierno, pues se pierde esa soberanía. De manera que cuando hablamos de rebaño, no nos estamos equivocando, porque básicamente esos votos, más de 2 millones de votos que consiguió el pacto histórico el pasado 26 de octubre, es la cuota inicial para las elecciones de marzo y la primera y segunda vuelta presidencial. También un aspecto que no se puede pasar por alto es el caso de que muchos dirigentes del pacto histórico sacan pecho diciendo que esa votación no se había visto en Colombia en una consulta de un partido mucho antes de las elecciones parlamentarias, y ponen como ejemplo lo que sucedió con el Partido Liberal en el 2017, donde se alcanzaron por parte de los candidatos Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo más de 700.000 votos, y que ahora son más de 2 millones. Lo que pasa es que en el 2017 solamente la consulta era para los precandidatos presidenciales y no habían 517 candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado en todas las regiones del país. Había un fuerte dispositivo y una gran agitación que hicieron estos candidatos. 517, incluyendo personas que ya son representantes a la Cámara o senadores.
De manera que esa comparación del 2017 con el 26 de octubre de este 2025 no tiene punto de comparación. De manera que hay que defender la democracia porque indudablemente que el petrismo tiene su clientela, tiene su militancia y le sale a las propuestas del presidente Gustavo Petro. De manera que si el ex precandidato Daniel Quintero planteaba que iban a votar 16 millones, porque dijo que el 40% del censo electoral, y solo votaron 2 millones, o sea que al pacto histórico le hicieron falta 14 millones. Pero no se puede descansar en laureles precarios y hay que preparar por parte de las fuerzas democráticas y libres la campaña electoral del próximo año, que definirá el futuro de la nación, ya que desafortunadamente todavía Colombia es un país subdesarrollado que básicamente depende mucho de sus exportaciones y de las remesas que llegan del exterior. Esas remesas que llegan principalmente de Estados Unidos y Europa llegan a un valor de más de 13.000 millones de dólares. Y esas remesas benefician a más de 10 millones de colombianos. Así que para la campaña electoral del próximo año hay que tener en cuenta esa situación, porque está en peligro o están en peligro de su subsistencia 10 millones de colombianos que dependen de las remesas. Y los candidatos de la democracia deben de abrirle los ojos a muchos colombianos humildes que se dejan fascinar por propuestas populistas que son hijas de la secta marxista que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Muchas gracias.